En el vídeo de ayer comentamos el último cordón sanitario que le hicieron a Vox en el Congreso de los Diputados por parte de las 4 Ps, Partido Popular, Partido Socialista, Podemos y PNV, que se unieron y pactaron dejar a Vox fuera de la conferencia sobre el futuro de Europa o de la Comisión sobre el futuro de Europa. Por tanto, 4 formaciones políticas que defienden más o menos las mismas políticas a nivel europeo, a nivel internacional, dejaron fuera a Vox y a su portavoz Iván Espinosa de los Monteros, que, bueno, ya sabemos todos, pues que lleva unas políticas alternativas y radicalmente distintas a lo que defienden las otras 4 formaciones. Por tanto, una vez más, nos quedó bien claro que solamente tenemos 2 opciones, o tenemos 2 bloques en el Congreso de los Diputados o en la política española: patriotismo o globalismo, Vox o consenso progre. Y eso es importante recordarlo, sobre todo para toda esa masa de individuos que piensan que en el caso de unas nuevas elecciones, si PP y Vox suman mayoría absoluta, llegarían a un acuerdo. Eso debería de ser lo normal en el caso de que el Partido Popular no tuviese complejos y no estuviera presidido por un individuo como Pablo Casado. Pero viendo la actitud del Partido Popular de los últimos meses y viendo la actitud de Pablo Casado como presidente del Partido Popular, aquí ya llevamos mucho tiempo insistiendo en el que una gran coalición PP-PSOE es la opción más lógica a día de hoy, viendo las declaraciones de una y otra formación política y viendo las actitudes de una y otra formación política. Por eso, como siempre decimos aquí, si queremos nuevas políticas y cambiar las cosas, votar masivamente a Vox es esencial, es necesario, y por eso hoy vamos a hacer pues un pequeño ejercicio de memoria, algo que ya hicimos más o menos hace un par de semanas, sobre todos estos últimos desprecios que el Partido Popular lleva teniendo sobre Vox estos últimos meses, que yo creo que son importantes recordarlos de vez en cuando, sobre todo para que cuando vayamos a las urnas, pues bueno, digamos que la gente no se equivoque al votar. Bueno, pues muy buenas, bienvenidos un día más aquí al canal, a Robert SR, a un nuevo vídeo. Y bueno, pues en el día de hoy que vamos a hacer un poquito de memoria, vamos a rescatar un poco la hemeroteca sobre algunas de las actuaciones del Partido Popular que han tenido últimamente sobre Vox estos últimos meses, estas últimas semanas, que sí que es cierto que se ha recrudecido y ha aumentado notablemente a raíz de esas elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid del pasado 4 de mayo. Lo último lo comentamos ayer en vídeo, lo refrescamos ahora al principio, cómo el Partido Popular se une al PSOE, Podemos y el PNV en un nuevo pacto contra Vox en el Congreso, excluyéndoles de la conferencia sobre el futuro de Europa, que debería de haber acudido Iván Espinosa de los Monteros. Por lo tanto, hombre, pues sí que es cierto que una actitud bastante antidemocrática hacia la tercera fuerza política nacional, con 4 millones de votantes, sobre todo teniendo en cuenta que esos 4 partidos que hemos dicho anteriormente, como ya hemos resaltado muchas veces, pues a nivel internacional o en política internacional o en política europea, pues sí que es cierto que defienden más o menos lo mismo. Pero esta es sin duda pues la última actuación lamentable o la última bajada de pantalones del Partido Popular hacia la izquierda, encima también hacia los independentistas radicales vascos como es el PNV. Pero no es la única, porque en esta última semana también Pablo Casado, presidente del Partido Popular, que como bien sabéis ha estado en Ceuta, ha reiterado su lealtad a Pedro Sánchez y valida el acuerdo PP-PSOE contra Vox. Ya sabéis que en Ceuta, PP y Vox llegaron a un acuerdo de gobierno, se rompió hace unos meses porque el PP acusó a Vox de ser muy malo y pactaron unos presupuestos con el Partido Socialista, y todos recordamos los graves problemas que ha sufrido esa ciudad española estas últimas semanas. Pues bien, volvió a estar Pablo Casado, líder del Partido Popular, para validar ese acuerdo de Juan Vivas con el Partido Socialista contra Vox y también tener lealtad a Pedro Sánchez, diciendo que es un tema de Estado. La verdad es que con Pedro Sánchez no puedes ir a ningún sitio y no puedes tener lealtad en absolutamente nada, y más teniendo en cuenta pues la política de exteriores o la política internacional que está llevando a cabo este gobierno, que nos tratan como el pito de un sereno. De hecho, el presidente de Estados Unidos no se va a reunir con Pedro Sánchez, Marruecos nos toma el pelo y Europa nos trata casi como si aquí estuviese gobernando Nicolás Maduro. Algo entendible porque en el gobierno tenemos al partido político satélite de Nicolás Maduro, Unidas Podemos, ¿no? Pero que a nivel internacional cada vez pintamos menos, pues es un hecho notable y destacado, y todo por culpa de este lamentable gobierno. Se marchó a Ceuta también por algo que ocurrió esta semana, y es evitar responder al Financial Times si consideraba a Vox un partido democrático, cuando recordamos que en febrero dijo que el PSOE era un gran partido y que quería
pues un gobierno de salvación nacional sin querer pactar con Vox, diciendo que podría gobernar si tiene un escaño más que Sánchez. Recordamos esas declaraciones de Pablo Casado diciendo que no va a contestar si Vox es un partido democrático, ¿no? A lo que es realmente vergonzoso, algo realmente que es intolerable, porque por supuesto que Vox es un partido democrático, legal, constitucional y el partido político que más sentido común, por no decir el único, que tiene sentido común en el Congreso. Y hombre, el decir que no quiere pactar con Vox, por tanto él lo dice abiertamente, así que cuando hablamos de una gran coalición no nos inventamos nada. Y encima mintiendo cuando dice que, hombre, con un diputado más que Pedro Sánchez podré gobernar, cuando si no te apoya nadie no vas a poder gobernar, pues sí que es cierto que, hombre, da un poco la risa y el nivel de trilerismo de Pablo Casado tristemente se equipara al de Pedro Sánchez. Pero bueno, no olvidemos tampoco cómo el Partido Popular firmó dos documentos contra Vox. Uno por la presencia de Vox en Ceuta, impidiendo el derecho de manifestación, y un segundo documento, pues equiparando a agresores con agredidos, algo que tristemente le gusta mucho a las formaciones políticas cuando Vox es el que sufre los ataques. Y no olvidemos tampoco, como estaréis viendo en pantalla, cómo Vox fue el partido político que ganó con bastante diferencia las últimas elecciones generales en Ceuta, además sacándole una gran cantidad de votos al Partido Popular y sacándole más de 10.000 votos a Podemos. Lo digo porque la de Podemos Ceuta dice que Abascal no es bienvenido en Ceuta. Hombre, una persona que tiene 1.000 votos frente a los casi 12.000 de Vox, pues ¿qué queréis que os diga? Da un poco la risa, ¿no? Pero lo que no da la risa es que Pablo Casado firmase esos dos documentos, el Partido Popular contra Vox, porque además no tenemos que olvidar cómo Pablo Casado se reunió con partidos políticos que reclamaban la anexión de Ceuta y Melilla pocos días antes de que se produjesen los graves altercados, y ahí estaréis viendo ese documento, esa declaración diciendo pues que bueno, no tenemos que evitar actitud provocativa, es decir, como que dando a entender que si el partido político que ganó las elecciones generales en Ceuta acude a Ceuta es que está provocando. Ese es el nivel democrático de algunos. Y su portavoz, Cuca Gamarra, que también decía que cada uno es responsable de sus actos, es decir, que hombre, que te agredan, pues casi que te lo mereces por ir allí. Esto es lo mismo, ¿no?, de cuando decían, hombre, es que tenías la falda demasiado corta. Por tanto, el Partido Popular de Pablo Casado se está luciendo últimamente, haciéndole cordones sanitarios a Vox en el Congreso de los Diputados. Se ha lucido con todo el tema de Ceuta, que esto es un auténtico escandalazo, y solo con esto el Partido Popular debería de quedarse en 60 escaños como mucho. Pero también se ha lucido con todo el tema de Colón. Ya sabéis que vamos a tener el próximo domingo 13 de junio una manifestación convocada por la plataforma Unión 78 ante la posibilidad de esos indultos que va a llevar a cabo Pedro Sánchez, y a Pablo Casado no se le ocurrió otra cosa que decir que la gente que vaya a Colón tiene que votar al Partido Popular, porque dicen que es la única alternativa a Pedro Sánchez, cuando que yo sepa, pues hombre, a nivel cultural, a nivel social, pues hombre, no veo muchas diferencias entre las políticas de uno y otro. El Partido Popular ha votado a favor de una lamentable ley, la ley trans esa en Canarias, que realmente pues es la ley más anticientífica y antibiológica que pueda existir. Por eso digo que, hombre, la verdad es que la alternativa al PSOE, el Partido Popular, pues déjame que me ría. La única alternativa a la socialdemocracia, roja o azul, pues por supuesto es Vox. Pero bueno, queriendo acaparar pues a los votantes o a los individuos o a las personas que acudan a Colón el 13 de junio, pues realmente es bastante triste, sobre todo por un Pablo Casado que dice que va a ir a Colón, pero no quiere hacerse una foto con Vox para no perder el centro. De hecho, Pablo Casado nos decía que no iba a ir a Colón, luego que sí, luego que a lo mejor, luego que sí pero lejos, luego que sí pero que no me vean, luego que, bueno, que me da igual que me vean, y luego algunos medios de comunicación al servicio del PP como La Razón diciendo que Pablo Casado, perdón, tomaba la delantera cuando fue el último en anunciar que acudía. Y bueno, digamos que pues bueno, que no quieren que le vean mucho con Santiago Abascal. De hecho, hasta los varones del Partido Popular pues van a evitar ir a la manifestación de Colón. Casado va pues porque Isabel Díaz Ayuso dijo desde el primer día que quería ir, pero bueno, el resto de varones, no socialdemócratas, pues Feijóo, el Muñeco y toda esta gente pues que no quiere ir, ¿no? O sea, que le relacionen con Vox y claro, le entren los complejos y no les guste mucho, ¿no? Por tanto, alucinante todo lo relacionado con Colón, alucinante todo lo relacionado con Ceuta, alucinante todo lo relacionado con el
último cordón sanitario en el Congreso de los Diputados, pero no olvidemos tampoco todo lo que ha ocurrido estos últimos días en Andalucía, que ya sabéis que Vox ha roto el gobierno, Juanma Moreno se ha enfadado y Vox que le pregunta que por qué prefiere pactar con el PSOE de Andalucía antes que cumplir los acuerdos firmados. Hombre, yo creo que si llegas a un acuerdo de investidura, lo lógico y lo normal es que luego lo cumplas, no que vayas sugiriendo nuevas mayorías y guiñas al ojo al PSOE que comienza sus primarias y vas por ahí diciendo que quieres que el PSOE se recupere y que Susana Díaz es muy buena, cuando solamente fue capaz de provocar miseria y ruina en dicha comunidad autónoma. Pues hombre, deberían de explicarlo. Pero también, y por eso nos gusta insistir mucho en la idea de una gran coalición, porque lo dice la propia Cuca Gamarra, ¿no?, la portavoz del Partido Popular, como el PP dice que no ha cambiado nada en su relación con Vox desde la ruptura de Pablo Casado con Santiago Abascal en la moción de censura a Pedro Sánchez, que por cierto eso fue lo que provocó que luego hubiese unas elecciones catalanas en las cuales Vox tuvo 11 diputados y el PP tuvo 3, es decir que Vox prácticamente cuadriplicó en escaños al Partido Popular. ¿Por qué? Pues porque la gente no entendió la actitud de Pablo Casado, como bien recordaba OK Diario, con las frases más duras contra Santiago Abascal, y estaréis viendo pues algunas de las declaraciones que tuvo el presidente del Partido Popular hacia Santiago Abascal, un tono muchísimo más duro del que tuvo con Pedro Sánchez y con Pablo Iglesias. Por supuesto, el gobierno estaba encantado viendo cómo el Partido Popular se volvía a arrodillar ante la izquierda. Una vez más, pues bueno, como siempre hemos dicho, alucinante la actitud de Pablo Casado y también esa campaña que sacaron en redes contra la moción. Sí a España, no a Vox, no lo olvidemos. Ellos lo dicen abiertamente, de ahí que Vox yo creo que tiene que plantarse, tiene que romper con el Partido Popular y poner exigencias más claras y dejar bien clarito también que o ellos o el resto, o Vox o los demás, porque en los demás, sinceramente, pocas diferencias hay. Pero no olvidemos tampoco todo lo ocurrido, si nos retrotraemos en el tiempo respecto a estos últimos meses, lo ocurrido en la campaña catalana, comparando a Vox con Puigdemont, diciendo que, bueno, Vox quiere sacar a España de la Constitución, diciendo que los socios del Partido Popular son antieuropeístas, ¿no?, y que están con los flamencos de Puigdemont, y hablando bien de Angela Merkel, que han tenido encerrado a los alemanes estos últimos meses con unas medidas súper restrictivas e intolerables. Pero hombre, que llamen a Vox antieuropeísta cuando precisamente es el que más defiende Europa, no este globalismo de mamporreros y chiringuitos que se ha creado últimamente, sino la Europa de la soberanía, de las fronteras, de la recuperación de competencias y la recuperación de valores tan importantes como la vida o la familia. Pues hombre, que te quieran llamar europeísta por irte con Víctor Orbán, por irte con Fratelli d'Italia o por irte con Ley y Justicia en Polonia, pues si queréis que os diga, me da un poco la risa. También me da mucho la risa escuchar a Pablo Casado decir que la política de división de Abascal no soluciona el desafío catalán, cuando aquí el único desafío que tenemos son unos individuos que han cometido un delito que ahora el gobierno quiere indultarles. Pero bueno, Pablo Casado también le ha encantado mucho mentir sobre la figura del voto útil, pues haciendo un ejemplo con Ávila, diciendo que si el voto no está agrupado, pues los diputados van para Podemos, algo radicalmente falso, porque en una provincia que da 3 diputados, como ocurre con Ávila, siempre se va a llevar un escaño los 3 primeros, por lo tanto da igual que esté agrupado o que esté dividido. Pero bueno, el tema del voto útil que le ha encantado siempre al Partido Popular. ¿Por qué? Pues porque es incapaz de ofrecer algo más atractivo al votante, lo único que les queda es ofrecer el voto útil. Y hombre, que a estas alturas estemos con el voto útil, ¿qué queréis que os diga? Me da mucho la risa, ¿no? También apelaron al voto útil para el tema de construir una Cataluña grande europea, ya vimos lo bien que le salió, 3 diputados. Teodoro García Egea diciendo que le debe Vox a Pedro Sánchez por lo del tema de los fondos europeos, que por supuesto ya explicamos aquí que tenían un control de Europa y que el gobierno no podía hacer lo que quisiera con ese dinero. Y en resumen, pues unos últimos meses con unas declaraciones y con unas actitudes bastante lamentables. Y como digo, es importante recordar de vez en cuando para que, bueno, digamos que cuando vayamos a las urnas la gente no se equivoque al votar. Pues nada, señores, simplemente hasta aquí este pequeño vídeo. Como siempre, si os ha gustado el vídeo podéis dar al like, os podéis suscribir, podéis dejar un comentario, descripción del vídeo, Twitter, Instagram, correo de contacto, listas de reproducción que pueden ser de vuestro interés, y nosotros ya nos vemos los próximos días, semanas con más vídeos aquí en el canal. Hasta luego.